Las interacciones entre los últimos gobiernos de México anteriores de las elecciones. Feminismo en México. Este artículo analiza las interacciones entre los últimos gobiernos de México anteriores de la selección 2000 y las corrientes feministas en este país. Torna la violencia de género no solamente describir y evaluar los cambios que los políticos y públicas mexicanas introdujeron en materia de la violencia del género entre 1988 y 2000, sino a que al mismo tiempo enfatiza el significado y las consecuencias que estos cambios tuvieran para las corrientes feministas en el país, basándose en el análisis de los discursos políticos y federalistas. Características del movimiento feminista. El feminismo es a grandes rasgos un movimiento. 1. Diverso. Existen numerosas posturas políticas, sociales y filosóficas en torno al tema. No se trata de una organización homogénea. 2. Continuo. El feminismo no tiene un fin, un objetivo en el que terminar, sino forma parte de una corriente crítica del pensamiento que actualiza sus objetivos conforme cambia la sociedad. 3. Multidisciplinario. No se trata en un campo único del saber, sino que tiene vertientes de pensamiento en diversas áreas de las ciencias y las humanidades. 4. Igualitario. El feminismo no persigue la superioridad de la mujer sobre el hombre, ni nada por el estilo, sino un reparto igualitario de los roles y derechos sociales entre ambos. Las 3 olas en México. De 1970 a 1980, las mujeres establecieron el sentimiento de lucha por sus derechos nombrada Organización Establecimiento y Lucha. La segunda etapa, llevada a cabo en los años 80, se trató del estancamiento y despegue, que llevó a la confrontación entre las integrantes de clase media, sectores urbanos y de los sindicatos. La tercera y última, en la época de los 90, llamada de alianzas y conversaciones, se basó en la búsqueda de la democratización. ¿Qué es ser feminista? No existe una forma exclusiva de ser feminista y existe mucha desinformación respecto a qué significa serlo. Algunos piensan erradamente que se trata de un movimiento de superioridad de la mujer o de una prédica del lesbianismo, del odio hacia los hombres o muchas otras acusaciones sin fundamento. Es cierto que puede haber individuos, personas feministas o no, que crean esas cosas y a las que vulgarmente se llama feminazis. Pero esas son posturas superficiales que nada tienen que ver con... ¿Cómo se ha convertido el feminismo en un movimiento tan notable en Argentina? Su historia abarca más de 100 años y empieza a fines del siglo XIX, con las primeras campañas anarquistas contra la opresión masculina sin abandonar la lucha proletaria y los derechos cívicos. El primer periódico anarcofeminista argentino, La Voz de la Mujer, fue publicado en el último decenio del siglo y era crítico contra toda forma de autoridad. La siguiente fase está relacionada con el movimiento sufragista. En la primera mitad del siglo XX, las argentinas se agrupaban para pelear por la igualdad de oportunidades siguiendo el ejemplo de las europeas. El sufragismo llega a su punto álgido con la elección de Juan Domingo Perón, cuya esposa, Eva Perón, exigió la igualdad de derechos para hombres y mujeres. El sufragio universal fue establecido en septiembre de 1947. Durante las décadas de 1960 y 1970, miles de mujeres se implicaron en la militancia política a nivel mundial y local. Los horrores de los 7 años de la dictadura militar y la guerra sucia crearon una de las organizaciones de derechos humanos más destacadas del mundo, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, quienes se reunieron para reclamar a la dictadura el paradero de sus hijos, casi todos opositores al régimen, que fueron secuestrados, torturados y asesinados. Pero el punto de inflexión fue el primer encuentro nacional de mujeres. Desde entonces se lleva a cabo cada año en distintas ciudades y el número de participantes se ha ido incrementando. Los encuentros nacionales de mujeres son espacios que desde el inicio funcionaron en comisiones de debate democráticas en las que cualquiera podía opinar. Varias leyes aprobadas a lo largo de los años fueron impulsadas desde ese espacio: el cupo femenino, la patria potestad, el divorcio. La batalla actual es la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Yo les voy a hablar de algunos logros que han tenido las feministas a lo largo de esta lucha. El derecho al voto es un logro que ellas llevaron a cabo desde años atrás y fue algo que se estableció para mujeres y hombres. Así como
elegir sobre tu cuerpo y tus decisiones. Respecto al aborto, eso es algo que se ha logrado en varios países y en algunos aún no se aprueba.